¿Quién es el ser humano? El que ha conquistado la tierra y el espacio. Sin embargo, sigue estando en crisis porque no ha podido conquistarse a sí mismo. Las peores batallas del hombre son las que se libran en su cabeza. Esta es una frase de Karl Henry. Y con esta frase iniciamos lo que es la materia antropología bíblica que estaremos impartiendo las próximas 4 semanas. En esta ocasión, por causas ajenas a mi voluntad, pues la estamos grabando. Ya la próxima semana, pues estaremos con ustedes, esperando que ustedes escuchen atentamente esta clase, pues vamos a estar realizando una introducción a lo que es la antropología bíblica y más adelante estaremos impartiendo los trabajos que ustedes van a desempeñar, tanto grupales como individuales. Así que vamos a iniciar con lo que es antropología bíblica. Le habla la doctora Manuela Jiménez, terapeuta familiar, psicóloga, clínica y escolar y para la gloria del Señor teóloga. Iniciamos viendo los objetivos. Tenemos 4 objetivos específicos y uno general. Y decimos que el objetivo específico, el objetivo general, dice analizar la persona desde una perspectiva amplia y profunda, sustentada en principios académicos, filosóficos y teológicos que sirvan para iluminar y entender la naturaleza del ser humano de forma integral. Tenemos un objetivo específico que dice identificar desde la fe en la creación su sentido teológico, su autonomía, la libertad de Dios en ella, la forma y la continuación de esta y su relación con la salvación de Cristo, para conocer y comprender la visión cristiana del ser humano como imagen y semejanza de Dios. O sea, la fe es muy importante para poder entender lo que es la creación que Dios hizo. Tenemos otro objetivo que dice entender la creación y al ser humano como centro de ella a través del acercamiento a los datos bíblicos, antropológico y teológico, logrando una mejor comprensión de lo trascendente de la obra divina. Es importante que para entender lo que es la creación nos aunemos a lo que son esas 3 ciencias, podríamos decir, o a esas 3 corrientes, tanto desde una perspectiva bíblica, pero antropológico y también teológico, para entender lo que es la creación. Cuando nos unimos a estas 3 partes, a estos 3 teorías, pues logramos tener un entendimiento más amplio de lo que es la creación, específicamente del ser humano, que es lo que vamos a trabajar acá. Pero si fuera en sentido general, pues así mismo fuera. Entonces, sentido general. Tenemos otro que es describir la antropología desde una perspectiva cristiana para generar una orientación, una acción orientadora y evangelizadora, de tal manera que permitan asumir posturas firmes y claras para ordenarlas según el espíritu del Evangelio y de acuerdo con lo que indican las Sagradas Escrituras. A partir de los conocimientos que vamos a obtener, nos van a permitir describir qué es la antropología, aunque sabemos que es una materia que nos dan en todas las universidades, en todas las carreras, mejor dicho, y la mayoría de los que estamos aquí, de ustedes, pues la han tomado en una que otra
carrera que han tomado. Número 4 y último, explorar diversas teorías sobre el origen de la raza humana, los fundamentos de la cultura y compararla con los planteamientos bíblicos sobre la humanidad y acercarse al problema de su origen desde diversas perspectivas. Entonces, al nosotros comparar teoría, podemos tener una definición, un análisis, y nosotros elaborar nuestra propia teoría o aunarnos a algunas de esas teorías que tengamos sobre lo que es la creación y el origen del ser humano. Continuamos con definiendo qué es la antropología. La antropología como disciplina surgió a mediados del siglo XVIII a instancia de la obra bautizada como History Nature, perteneciente a Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, escritor naturalista, matemático y botánico, entre otras profesiones. Aunque sabemos que de antropología o de qué es el hombre es una pregunta que ha surgido desde el inicio. Tanto Hipócrates, Aristóteles, filosofaban sobre qué es el hombre, qué es el ser humano, de dónde sale. Esa es una pregunta que sale desde el principio, pero se hace clave a la hora cuando ya han surgido estos materiales, estos libros y comienzan a ser motivo de atención para las personas o para los investigadores de aquellos tiempos. Dice, es una ciencia que estudia la respuesta del ser humano ante el medio, las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelve. La antropología, desde una definición etimológica, es el estudio científico del hombre o del ser que se conoce a sí mismo como hombre. Y una definición filosófica de la antropología, que es la disciplina filosófica que estudia la naturaleza, origen y destino del ser humano. De esto se trata lo que es la antropología en sus diferentes definiciones. Parte de lo que es las características generales de la antropología, pues tenemos que la antropología sociocultural es una especialidad de la antropología que basa sus estudios en el conocimiento del ser humano por medio de sus costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, urbanismo, medio de alimentación, salubridad, mitos y creencias. De esto se desempeña lo que es la antropología sociocultural. Tenemos que también el objeto de estudio es el ser humano. Esa es la principal meta de lo que es la antropología, estudiar el ser humano. Compartido, o sea, con diferentes ciencias, que es la biología, la psicología, la teología, la historia, la economía, la política, entre otras ciencias que se preocupan por saber todo lo que concierne a lo que es el ser humano. Aquí vemos que lo estudia desde la mente, que es la psicología, desde el cerebro en sí, la psiquiatría. Todas esas son profesiones que se encargan de estudiar las características, cómo se desenvuelve el medio, su presente y su pasado. Son ciencias que se preocupan por estudiar al hombre y que todavía existen. Entonces, en la antropología lingüística, pues se preocupa de lo que es el lenguaje, la comunicación del ser humano, pero principalmente el lenguaje que sabemos que está compuesto por diferentes órganos, que no fuera posible si esos órganos pues no estuvieran, no solo es la parte corporal, la parte física, sino la parte dentro del ser humano, los órganos que nosotros no podemos ver que hacen posible el lenguaje.
La antropología de la religión, que se encarga de estudiar los sistemas religiosos y de creencia, la forma en que las personas creen, la idiosincrasia de su religión. eh, Cada persona tiene una manera diferente de creer, religiones diferentes, por qué las personas creen, por qué una persona es más pegada a las creencias que otra, y así sucesivamente. Pero la antropología, dentro de la antropología científica, se encuentra la física o biológica, que analiza eh, la diversidad del cuerpo humano en el pasado y el presente. Entre sus ramas están la primatología, paleontología, antropología forense y antropología genética de las poblaciones. Es decir, que estudian el pasado, cómo la cultura, cómo el hombre ha ido evolucionando desde aquellos tiempos hasta ahora. Por supuesto que cuando hablamos de evolución no hablamos de cambio físico que ha tenido el hombre, sino el cambio en capacidades, desarrollando sus capacidades, descubriendo cosas prácticamente que decimos que son nuevas, aunque sabemos que en realidad es descubrir porque ya todo está ahí. Pero estudia el presente y el pasado del hombre, cómo ha ido su forma humana, ha ido desarrollando sus conocimientos. Esto es las características generales que puede tener la antropología. Pero también la antropología, una de las características principales que tiene es que antropología cristiana dice que es el estudio realizado de las diferentes doctrinas del ser humano. O sea, también hay una antropología bíblica, es aquella cuyo fundamento básico está contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, en la Biblia, en el libro sagrado que nosotros conocemos. Dice sin ningún tipo de arreglo o sistematización, tal y como van apareciendo en las Sagradas Escrituras. O sea, la antropología bíblica se ocupa de estudiar lo que es la Biblia, mientras que la cristiana estudia el ser humano, dije, tal y como se encuentra dentro de la Biblia, en la revelación. La antropología teológica organiza de manera sistemática el relato de la creación. Toma el relato bíblico desde el Génesis y lo analiza desde diferentes enfoques. La antropología cristocéntrica se fundamenta en que el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido de alguna manera a todo ser humano, restaurando el ser humano de la imagen de Dios dibujada por el pecado, incluso cuando ya no es conciencia de ello. Es decir, que aunque vemos diferentes formas de antropología o diferentes estudios de antropología, principalmente acá, que es la cristiana, bíblica, teológica, que parecen ser iguales, pero son parecidas, pero no son la misma. Y eso es bueno que lo tomamos en cuenta porque cada una estudia de manera diferente algún aspecto de lo que es la Biblia, ya que habla de antropologías cristianas. En antropología y cultura, tenemos también acá, la antropología dice, es una cultura, consiste en la forma de pensar y sentir y actuar. Esa es la antropología que estudia lo que es la cultura socialmente adquirida, o sea, de los miembros de una determinación y sociedad. La antropología estudia la cultura del ser humano, la forma en que se mueve, cómo él, pues, eh, esparce o cómo obtiene sus conocimientos del medio que lo rodea. Eh, Tenemos la teoría científica sobre el comienzo del ser humano. Algunas de ellas lo que nos dicen es que la concepción del ser humano, la concepción del mundo académico, científico, aún en la actualidad, dice que somos parte de la evolución y nos hemos ido perfeccionando hasta ser lo que somos hoy.
somos descendientes de los simios, específicamente del hombre de Java y el hombre de Pekín. Eso es una concepción que todavía hoy muchos científicos manejan. Y sabemos que en las universidades este es un motivo de discusión eh, para muchos profesores, muchos orientadores que imparten esta materia, pues no son cristianos, y no solo no son cristianos, es una forma de atacar a los cristianos que hay ahí porque comienzan a hablar. No sé, muchos de ustedes quizás tuvieron el encuentro con algunos profesores que los confrontó en cuanto a su creencia religiosa, en cuanto de dónde vino usted, y querían de una forma u otra que le demostrara de dónde usted salió, si usted es creación de Dios o conforme a esta concepción de que fuimos transformados desde, desde el simio. Pero sea cual sea la concepción que el hombre tiene, pues definitivamente la alimentará conforme a lo que ha creído, conforme a lo que les he enseñado. Nosotros como cristianos pertenecemos a la concepción, a lo que creemos a la corriente creacionista. Bueno, y creemos que Dios no creó, como también creó al mono, creó al simio, creó a todas las especies. Pero más adelante hablaremos un poquito más de esto, de estas concesiones, pero es parte de la teoría que vamos a ver aquí. También está la teoría del Big Bang, donde dice que el universo surgió eh, como consecuencia de una gran explosión de una masa de materia en estado muy caliente y denso. Es decir, que hubo una explosión y simplemente se formó lo que es el universo de manera sola, sin ayuda de nadie, simplemente por un accidente. Se sospecha que el planeta Tierra se formó hacia alrededor de unos 4,5 billones de años. Al principio, según estos estudios, la Tierra era una masa de gases y metales. Y al comenzar a girar esto en forma circular, entonces comenzaron a enfriarse. Y eso fue lo que formó el planeta. Y también es lo que se conoce como el periodo geológico, que fue dividido en diferentes periodos, y eso fue lo que formó lo que es el mundo, la Tierra, lo que conocemos hoy. Entonces, las teorías, explicaciones y leyendas acerca del primer ser humano. Existen algunas teorías que de las personas, según, de acuerdo a sus creencias, bueno, según los paleoantropólogos, el primer hombre apareció en África y claro, como un simio, y de ahí fue sucediendo su transformación hasta lo que hoy es el ser humano. El hombre de primates el nombre fue usado por primera vez por Linneo en 1758. En su ordenación taxonómica, la mayoría de los antropólogos seculares coinciden en señalar que existen similitudes entre los humanos y los simios, y que estas son obvias en la anatomía, la estructura cerebral, la genética y la bioquímica. Es decir, en todas las características físicas que tenemos nosotros los seres humanos y tienen los simios, pues tenemos un gran parecido. Tanto así que son objeto de estudio para investigar cualquier dificultad, cualquier, qué sé yo, pues utilizan los monos ya que tenemos la misma genética, entonces los estudian a ellos para ver nuestros cambios.
Para los paleontólogos, el inicio de la humanidad empezó con la aparición de los primates hace unos 65 millones de años. Para ellos, el chimpancé es nuestro primo más cercano. O sea, el ser humano, dice, existen muchas teorías, explicaciones y leyendas acerca del primer ser humano. De igual manera, se precisa que el primer ser humano antiguo es de especie Homo habilis y tiene una antigüedad de 1,9 millones de años. Surge en los territorios de actual Kenia, que es el occidente de África. Para ciencia, la evolución morfológica humana, al parecer, ha tenido un proceso igual al de los demás animales, un proceso largo de 2 millones de años, que como ya se expresó según los expertos, los primeros aparecieron en los hominidios, seres parecidos a los hombres, y finalmente es el Homo sapiens. Los primeros hombres tenían un aspecto de cuerpo frágil y de pequeña estatura, de 1,5 metros, con manos largas y finas, con la boca a manera de hocicar y una mandíbula robusta. De esta manera, ellos igualan, como dije antes, el mono, a lo que es el ser humano. Dice que estos parecidos se recogen en la taxonomía zoológica, la asignación de categorías a los organismos de acuerdo con relaciones filogenéticas y la clasificación de las especies basada únicamente en las relaciones de proximidad evolutiva entre las distintas especies, reconstruyendo la historia de su diversificación, desde el origen de la vida en la Tierra hasta la actualidad y el parecido estructural. El caso es que muchos de esos paleontólogos, los huesos que han encontrado, las estructuras físicas que han encontrado de los monos y sus estudios con los seres humanos, pues son idénticas a nosotros, los seres humanos y los simios. Por eso, de tal manera, ellos dicen que somos parientes, descendemos y eso lo alimenta más a las personas que son incrédulas y que encuentran una razón para decir, bueno, vinimos de la evolución. Lo cierto es que hay muchas teorías que si nosotros nos vamos por ahí, pues vamos a encontrar un apoyo en lo que es esta creencia, estas orientaciones. Continuamos con lo que es ya el hombre moderno. Dice que en cuanto al ser humano actual, muchos expertos en el tema coinciden en señalar que los parientes vivos más cercanos a nuestra especie son los grandes simios y el gorila, el chimpancé, el bonobo y el orangután. Se indica que una demostración palpable de este parentesco es que un mapeo del genoma humano actual indica que el Homo sapiens comparte casi el 99% de los genes con el chimpancé y con el bonobo. Los fósiles más antiguos del Homo sapiens tienen una antigüedad de casi 2.000 años y proceden del sur de Etiopía, considerada como la cuna de la humanidad. Algunos datos de genética molecular son concordantes con hallazgos paleontológicos y sostienen que todos los seres humanos descienden de una prima o Eva mitocondrial, o sea, queriendo decir que descendemos desde el principio. Dice, después de analizar el ADN de personas de todas las regiones del mundo, el genetista Spencer Ware sostiene que todos los seres humanos que viven hoy descienden de un solo individuo que vivió en África hace unos 60.000 años
es decir, el Homo sapiens. Definitivamente que eso evidencia la postura del monogenismo de la especie humana y consecuentemente descartado del poligenismo que servía de argumento a teoría racista. Esta es parte de lo que es aún el hombre moderno y las investigaciones que se están haciendo sobre lo que es el, el hombre desde la antigüedad, el hombre desde el inicio. Continuamos con lo que es la raza y la cultura, que dice José Martín González, doctor en antropología, dice que la raza no existe ni biológicamente ni científicamente. Los hombres por su origen común pertenecen al mismo repertorio genético. La raza es una de las dificultades que tanto se ha luchado por clasificar lo que es la raza y tantos odio, muertes, descalificaciones han surgido por la raza, menospreciando una raza por encima de la otra. Definitivamente. Dice, de acuerdo a la antropología, la raza humana es definida por los expertos como el grupo cuyos caracteres morfológicos se perpetúan en la herencia. La raza se ha empleado históricamente en la diferenciación de los seres humanos por su característica física. Esto tiene mucho que ver con la mielina. Este término ha caído en desuso ya en los últimos tiempos porque se ha querido eliminar lo que es que una raza o etnia sea más importante que otra. De acuerdo a la antropología, la raza humana es definida por los expertos como un grupo humano de caracteres morfológicos que perpetúan por herencia. Estos caracteres pueden no coincidir con lo somático o lingüístico. El concepto de raza culturales que constituyen unidades denominadas etnia, el concepto de la raza humana fue un intento histórico de clasificación de los seres humanos que en su momento funcionó, pero más adelante trajo confrontaciones y genocidios, como dije anteriormente, desprecio. Lamentablemente, el racismo ha manipulado los estudios históricos y ha usado conclusiones pseudocientíficas para el enfrentamiento o discriminación de los grupos humanos, diferentes de grupos humanos diferentes. Una persona que sea diferente es un motivo de menosprecio y clasificaciones, produciéndose en el siglo XX ya los peores genocidios étnicos que se registran en la historia. Sabemos que para que muchos todavía que llamamos racistas, que puedan ser blancos, y no importa el color de la piel que una persona tenga, el hecho de ser, que clasifique un color por encima del otro, pues ya eso es un motivo de sentirse mejor o con una autoestima baja por ser de tal o cual color. Una de las conclusiones a las que científicos y teólogos en sentido general han arribado es que todos los seres humanos son de una misma especie o razas. Tres características de los antiguos entendían, determinaban lo que era la especie. La originalidad, que es haber surgido como producto de una creación inmediata de, de parte de Dios, o la universalidad, que eso es que todos los individuos son de la misma especie. Además, poseen las mismas características esenciales. Y la inmutabilidad, que la especie permanecer fija de modo que no pueda darse salto de una especie a otra. Es decir, eh, una gallina no puede convertirse en pato, un
Un caballo no puede convertirse en perro y así sucesivamente, que permanezca igual. Si todos primero, si todos somos hijos de Dios, si todos poseemos la misma característica física, y si no podemos saltar o convertirnos en una especie a otra, simplemente pertenecemos a una misma especie. No hay por qué descalificarse ni sentirse inferior o mejor que una de la otra clase. Entonces, todo, todos los somos seres humanos y pertenecemos a una misma especie, a una misma raza, y no hay por qué descalificar. La idea de clasificar a los seres humanos, raza, apareció en Europa, eso fue durante el siglo XVI, y fue utilizado en Occidente hasta mediados del siglo XX, debido a la cantidad de melanina de las personas. Y sabemos que esto tiene que ver mucho con el lugar donde las personas viven, pues si las personas pues viven en un lugar donde pues no sale mucho el sol, como lo tenemos allá donde hace mucho frío, en Alaska, perdón. Pues ahí las personas se mantienen siendo blancas, pues definitivamente el color que menos se utilice pues, y se necesite, pues va a ir desapareciendo con el tiempo. Y a esto también es lo que llamamos que el, el más fuerte desaparecería. Y al principio del material tenemos un ejemplo donde Darwin decía que la raza o el que más, o la especie, mejor dicho, más fuerte, esta va a sobrevivir. Y hace el ejemplo de unos ratones que estaban en un lugar donde unos ratones que tenían marrones, que eran marrones, frente a otros ratones que eran negros, y salían a un lugar, entonces salían al aire. Cuando salían al aire de su cueva, cuando salían, pues entonces eran vistos por los animales y pues iban y lo atacaban con mayor facilidad, a diferencia de los ratones que eran negros, que definitivamente no podían ver. Entonces, esta especie de ratones negros iba a perpetuar por encima de la especie de ratones marrones, que iba a desaparecer con mayor prontitud debido a que eran vistos. Entonces, esto es lo que pasa con los lugares en un lugar donde hace bastante sol y la piel oscura es más resistente a los rayos solares, pues va a durar más y va a ser más útil y más cubierta pues en esta etapa. Eso tiene que ver con lo que es la melanina, que es definitivamente necesitado para donde vamos a estar o donde vamos a vivir. Entonces, eh, eso es lo que pasa mayormente por el color de la piel, pues, y el cabello, el ángulo facial, la forma del cráneo, la raza fundamentales solían ser identificadas como la raza tanto blanca, amarilla como negra. Sabemos que, y esto lo caracterizamos, por ejemplo, que la raza blanca está en esos lugares de Alaska, por ahí. La raza negra está en África, en nuestro continente. Y mientras que la raza amarilla decimos principalmente que son los asiáticos y lo, lo dividimos en esta parte. Las culturas fluviales en el mundo antiguo son las que se formaron a la orilla de los grandes ríos. Dicen poder político fuerte, se concentraba en el rey, el cual dictaba las leyes, mandaba sobre el espacio y cumplía las funciones religiosas. De ahí fueron saliendo lo que fueron las civilizaciones, que son
que son las culturas en su estado más desarrollado. Para los antropólogos clásicos, inmersos en la teología progresista, las civilizaciones constituían el término más alto de desarrollo de la cultura primitiva. Ya la civilización es un concepto fundamental de las ciencias sociales que es entendido eh, un bien singular como grado superior de desarrollo de la sociedad humana y un bien plural como equivalente a cada una de las civilizaciones entendidas, geográfica, temporal, religiosa o culturalmente. Pero ya lo que es cultura, de acuerdo al diccionario, dice es el conjunto de modo de vida y costumbre, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, individual, en una época o grupo social. En un sentido más amplio, el antropólogo inglés del siglo XIX, Taylor, introdujo el concepto de cultura o civilización en la antropología como aquel complejo de todo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras capacidades, hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La cultura es un sistema de valores y normas que comparte un grupo y cuando se toman en conjunto constituyen un esquema para la vida. Por valores ya se entiende lo que es la idea abstracta sobre lo que un grupo considera bueno, o correcto y deseable. Las normas ya se entienden, que son las reglas y guías sociales que prescriben el comportamiento adecuado a situaciones determinadas. Y por sociedad se entiende un grupo de personas que comparte un grupo de valores y normas. Definitivamente que los valores son la base de una cultura, que proveen el contexto en el que se establecen y se justifican las normas de una sociedad. Los valores tienen un significado emocional que están expresados en los sistemas políticos, religiosos, económicos de una sociedad. Los valores son los que se implantan primero en la familia y pasan lo que es a la sociedad, a la cultura. Cuando se forma lo que es las civilizaciones, que se forman los grupos de gente, todo esto tiene que estar bien delineado para poder subsistir. En una sociedad donde no hay valores, donde no hay normas, pues definitivamente que la sociedad carece, va pereciendo poco a poco porque no hay respeto, no, y entre los valores sabemos que hay un sinnúmero de, de aspectos, características que deben de cumplirse. Entonces, eh, cada familia implanta los valores y así mismo van de una sociedad a otra. Los valores que se aprenden desde temprano son los valores que perpetúan en la familia y y que siguen con el tiempo. En esta sociedad sabemos que parte de esos valores que antes teníamos han ido desvirtuándose por una creencia que ha venido, que ya hay cosas que antes se creían importantes, ya hoy no se creen tan importantes y así ha ido cambiando, tanto en nuestros libros de texto, tanto aún en el DSM, nuestro libro psicológico, pues hay cosas que antes se creían como eh, que no estaban bien y que debían ser moralmente censuradas, pero ya en el día de hoy, pues se le ha dado apertura y se considera que no era tan mal o que no estaba tan en desacuerdo con la sociedad como se creía antes y hoy han sido, pues, definitivamente aceptadas. Esto pasa en la cultura que va cambiando de una a otra. Pasamos ahora a lo que es, ah, ok, lo que es el ser humano, que desde un enfoque académico, científico, pues dice que el individuo de ciencia cree sentirse seguro por el conocimiento adquirido, cree haber resuelto todos los misterios del universo hasta el punto que puede prescindir del misterio de todas las preguntas acerca de lo absoluto.
creyendo que puede salvarse sin necesitar lo sagrado. El ser humano de hoy, debido a las mismas creencias que ya se nos ha arribado, pues nos sentimos que por haber alcanzado algo de ciencia, también creemos que tenemos una frase popular que se dice, tenemos a Dios tomado de la mano. Y en realidad no es así, nos creemos grandes y a veces el conocimiento nos lleva a desvirtuarnos a nosotros mismos y a la sociedad que con mucho esfuerzo nuestros antepasados han construido. Entonces, definitivamente que debemos de poner un alto y entender que sí, todo ser humano eh, necesita de lo sagrado. Y en otra palabra, podemos decir que sí se necesita de Dios. La sociedad primitiva, definitivamente, la estructura socioeconómica primitiva era atrasada, por lo que las personas todavía no dominaban la naturaleza y dependían en gran medida de ella. El ser humano solo necesitaba lo imprescindible para vivir, lo necesario, y vivir el día a día. Y no se preocupaba tanto por inventos y hacer lo eh, podríamos decir, todo lo que la gente se esfuerza por tener hoy, tener una vida resuelta, ¿por qué no preocuparse? Pero la gente anteriormente solo se preocupaba por el día a día y por tener lo necesario. Los sistemas sociales y económicos de mayor complejidad no surgieron hasta que no se presentaron las condiciones favorables que terminaron a la primera, que permitieron a las primeras sociedades asentarse en comunidades estables y permanentes durante todo el año. Las sociedades definitivamente se han organizado de acuerdo a las teorías de Hillman por una saturación de las agrupaciones primitivas igualitarias. Y la segunda teoría dice, Freire dice que el paso de una organización simple a otra más compleja se produjo de manera natural. O sea, las sociedades se han ido organizando de acuerdo a las agrupaciones de las personas eh, que han ido surgiendo, han ido aumentando la población, pues surgen han ido surgiendo de la misma procreación, pero también de la misma mudanza, la migración a un lugar a otro. Uno emigran para acá, otros van para allá y así sucesivamente, pues han ido formando lo que son las grandes sociedades. La comunidad primitiva es la primera forma en que los seres humanos se organizan para satisfacer sus necesidades. No concebía la posibilidad de una propiedad privada de los instrumentos de producción. Eh, Aníbal Ponce dice que la educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la vigilancia difusa del ambiente. O sea, el modo en que se vivía en las sociedades primitivas es muy diferente a las que vivimos hoy y a cómo se han establecido las sociedades. Definitivamente que las normas morales en la sociedad primitiva surge de la necesidad de ser humano de vivir en comunidad. A medida que las personas fueron aunándose, pues fueron surgiendo todas estas normas, para lo cual es necesario establecer las normas obligatorias a todos para poder vivir en un ambiente sano, de las cuales puedan regir el comportamiento y las relaciones grupales. La moral tiene un origen netamente social. Sus normas más son inaplicables al ser humano aislado. Si una persona está al lado, no necesita normas, no necesita un comportamiento frente a otro, porque definitivamente está solo.
pero de inmediatamente forman sociedades, hay que saber cuáles son los límites que una persona debe traspasar a otro. Su proceso se establece mirando el bien de la comunidad. Todos los comportamientos están regidos por una norma, siendo muy poco el campo dejado a la individualidad. La moral como reflejo de la cultura y la sociedad primitiva. Dice que tanto la moral y la cultura son dos características eminentemente humanas. La moral surge cuando el ser humano deja atrás su naturaleza puramente instintiva y forma parte de una colectividad. Ya el comportamiento de la forma de actuar, no solamente por lo que vi, por lo que me pareció, y arranqué como haría cualquier pues animal. Ya simplemente el ser humano a la hora de actuar debe primero pensar, primero evaluar las consecuencias y luego actuar. Lamentablemente en nuestras sociedades vemos seres humanos que actúan sin pensar, y esto lo vemos mayormente entre la clase delincuencial, que actúa, quieren tomar lo que quieran, hacer pasar por lugares afectando al otro sin tomar en cuenta las características, las consecuencias, y definitivamente podríamos decir que actúan de una manera que no está incluida dentro de lo que es la moral, buena costumbre, dentro de lo que debe, cómo debe actuar una cultura. La moral requiere forzosamente que el ser humano se halle en relación con los demás y una conciencia de esta relación con el fin de poder conducirse de acuerdo con las normas o prescripciones que los rigen. Definitivamente, el trabajo en comunidad, una de las características base del trabajo en la sociedad primitiva es que los seres humanos estaban organizados en grupos dedicados a la caza, pesca, recolección, o sea, las actividades puramente humanas, se basaban en la cooperación simple. En consecuencia, no se daban ni eh, la desigualdad de bienes, ni la clase de explotación de las personas por las personas. No se explotaban uno a otro, había esa, como decimos, vecindad. No había un Estado que regiera a las personas y cada uno se regía de manera sana. No se vivía de la manera que, por ejemplo, podemos decir hoy, tenemos que vivir con rejas por todos lados. Las personas vivimos trancados y los delincuentes viven libres. Y esa es una manera de las que vivimos hoy, porque se viola lo que es la moral, violan lo que es la costumbre, se violan lo que es las reglas, los valores, las normas establecidas, pues todo eso se viola. Entonces, eso hace que vivamos inseguros en nuestra cultura. Eso es lo que pasa a los hombres de hoy. Mientras que los primitivos tenían seguridad porque ambos se cuidaban, y esto lo que somos mayorcitos, que estamos aquí, los que somos un poquito avanzados en edad, que tenemos más experiencia, podemos recordar cómo antes eh, era más en cuestión de delincuencia, porque la sociedad ha avanzado, los conocimientos han avanzado y eso es bueno, pero también se han roto muchas de los fundamentos básicos que teníamos antes, que nos hacía personas, que nos hacía sentirnos seguros unos con otros y cuidados. Muchos, principalmente de los valores que se han perdido, es lo que hace que seamos lo que somos, estamos viviendo. Bueno, amado, hemos llegado hasta acá con lo que es la parte de la introducción a lo que es la antropología. Pues nos quedamos hasta aquí y vamos a pasar a lo que es la organización de los trabajos. Pongan atención, le puse este ojito aquí para que lo tomen en cuenta. Aquí
pudimos dividir los grupos, no sé, hay algunos que son esposos, me hubiera gustado ponerlos juntos, por ejemplo, sé que Ingrid Gil y Diosiris creo que sí que son esposos, pues a ellos lo puse ahí, pero los demás no pude pues identificarlo. Pues en los grupos de exposición tenemos que el primer libro, ya las carpetas de los trabajos y de los libros, pues está en la plataforma. De ahí ustedes verán lo que es el libro 1, que dice la persona que soy. Y para ese libro asignamos pues a Alejandrina Rodríguez y Edward Forshaw. Ellos van a estar trabajando ese libro. Ustedes saben cómo son los trabajos. Bueno, el número 2, Antropología Cultural, una perspectiva cristiana, lo estará trabajando Pedro Luis Jiménez y ahí estarán 3 personas, Pedro Luis Jiménez, Ander Ramírez y Gladys Nel Cuello. El número 3, Tu identidad sí importa, y estarán Alba Miriam Bautista y Francisco Asensio de la Rosa. El número 4, Antropología Teológica, Marina Bautista y Elizabeth Núñez. El número 5, Introducción a la Antropología Religiosa, Celania Disomey y Johanna Pemberton. El libro número 6 estará El hombre, su grandeza y su miseria, Ingrid Gil y Diosiris Dipré. El número 7, Antropología del Antiguo Testamento, Alexis Cruz y Delma Fría. Antropología Teológica, Felicita Brito y Roberto Almeida. Estos son unos libros muy interesantes. Yo espero que ustedes se lo disfruten leyéndolo. Y en las exposiciones que definitivamente cada exposición dice estarán 10 minutos cada expositor. Los grupos están compuestos de 2 personas, solo el grupo 2 tiene 3 personas y ese grupo es porque es el libro más grande, además el grupo daba para esto. Esperando que todos trabajen, se pongan de acuerdo, por favor. Hay algunas personas que son nuevas, los que tienen más tiempo nos ayudan en los trabajos. Además, se envió un tutorial para que ustedes lo estudien, principalmente las personas que son nuevas en este grupo, en esta licenciatura, pues para que vean cómo se hacen los trabajos, cómo se hacen los reportes de lectura y demás. Cada expositor tendrá 10 minutos, es decir, que el grupo tiene 20 minutos, el grupo 2 tiene 30 minutos, que son 3 personas. Los primeros 4 grupos, la tercera semana. Los siguientes, pues la última semana. Por favor, los trabajos deben mandarme, ya los que son más viejos saben, al final de la materia, en la semana, antes de la exposición final, deben enviarme todos los trabajos. Es decir, que la cuarta semana, cuando se abra la sesión, pues ya los trabajos deben estar ahí. Por tanto, yo voy a estar ya ahí mencionando las personas que ya me lo han enviado para esa fecha. Deben estar. Mi correo, algunos los tienen, Manuela05 Mirabal @hotmail.com. Para los 2 reportes de lectura tenemos este libro, que ya es allí era trabajo grupal, acá trabajo grupal, mientras que acá es trabajo individual. Para los 2 reportes de lectura que deben hacerlo todos los estudiantes y enviarlo a mi correo junto al trabajo grupal, dice, ¿es posible el hombre nuevo? Ese libro ustedes lo encontrarán, es un libro pequeño, muy interesante, que deben trabajar. También deben trabajar la guía didáctica que está a final de cada capítulo. Ahí hay varios trabajos, varias dinámicas, pero no.
olvídense de eso, solo se ocupan de lo que es los cuestionarios que deben trabajar ahí mismo. Solo deben de pasarlo a su Word y de ahí llenar las preguntas que están en orden cronológico, fácil de hacer. Hay una pregunta para reflexionar para la próxima semana, cuando nos encontremos. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la teoría de Charles Robert Darwin sobre la evolución biológica y selección natural? Además, ¿cómo se manifiesta la imagen de Dios en el hombre? Eso es su parecer, lo que usted opina de acuerdo a lo que usted ya ha leído. Cuando nos reunamos, pues le vamos a dar 5 minutos para que usted, pues, dé su parecer sobre esto, sobre la evolución biológica y selección natural, y también cómo es que se manifiesta la imagen de Dios en el hombre. Y por esto se van a estar ganando 5 puntos. Bien facilito, pero dándole la oportunidad que si usted carece de algo en los trabajos, tiene alguna dificultad, no para enviarlo, porque los trabajos no valen 5 puntos, entonces tenemos carencia a la hora de poner la nota. Es simplemente para una ayuda, esos 5 puntos. Así que hemos llegado al final. Espero que ustedes entiendan un poquito lo que se le ha trabajado y puedan dar su parecer sobre esta primera clase. Así que Dios le bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Pasen feliz resto de la tarde o de la noche. Dios le bendiga.